Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García. Hoy es lunes 27 de septiembre y es un gusto saludarle y traerle los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Estos son los titulares de la presente edición. Presidente de El Salvador es blanco de críticas por autodenominarse dictador. Alta ejecutiva de empresa china resuelve su caso legal en Estados Unidos. Desmantelan campamento de Del Río en Texas. Nike, pronóstico pesimista para sus ventas navideñas. El actor William Turner, de 90 años, viajará al espacio. Los CDC aprueban tercera dosis para trabajadores de alto riesgo. Aumentan pedidos de asistencia por desempleo en Estados Unidos. Primer encuentro en persona del Quad en la Casa Blanca. Estados Unidos abordó flujos migratorios con líderes de la región. Pandemia y medio ambiente, temas centrales en la Asamblea de la ONU. Aerolíneas acusan que siguen existiendo actuaciones violentas de pasajeros que se niegan a utilizar mascarillas ante las regulaciones vigentes. El fenómeno migrante haitiano, cómo está afectando a Colombia, y continúa la crisis de migrantes haitianos y Estados Unidos recibe duras críticas por su gestión fronteriza. Todos estos temas los tenemos acá en Noticiero Internacional. Estamos presentando Noticiero Internacional, un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos. Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pronunció su discurso en la ONU apenas unos días después de haberse nombrado a sí mismo dictador. Esto le ha generado el rechazo de diversos sectores del país y de una parte de la comunidad internacional. Claudia Saldaña nos tiene los detalles. El presidente Bukele ha sido nuevamente blanco de duras críticas. Cambió su biografía de Twitter para autonombrarse como el dictador más cool del mundo. Germán Rivera, presidente del Centro de Estudios Jurídicos, considera ese gesto como reprobable. Que alguien se tome a broma el carácter de dictador, cuando conocemos históricamente lo nefasto que han sido estas personas en el mundo por las actuaciones que han llegado a desarrollar, es lamentable. Bukele sigue generando controversia ante la comunidad internacional, que señala constantemente que el carácter autoritario del presidente ha debilitado la democracia, el orden del funcionamiento del Estado y la separación de poderes. La Fundación Internacional de Derechos Humanos le hizo un llamado a reflexionar sobre la seriedad de la comunicación presidencial y del cargo que ocupa. En su breve discurso en la Asamblea General de la ONU, Bukele habló de diferentes momentos de crisis en la historia y de un nuevo camino para El Salvador. En lugar de volver a pedir una refundación del multilateralismo hacia un nuevo modelo, en donde nos unamos como naciones para analizar y decidir el camino que tomaremos, estoy anunciando la intención de mi país, El Salvador, de irnos por ese nuevo camino. Pero según los analistas, Bukele no aprovechó adecuadamente el espacio en la ONU porque no abordó las crisis de su propio país ni los resultados de su gestión. Más pareciera aquel muchacho de universidad que llega a defender un trabajo pero que no lo ha estudiado y solamente llega a improvisar. El gobierno de Estados Unidos también ha hecho repetidos llamados de atención al presidente Bukele a respetar la democracia y la institucionalidad del país. La hija del fundador de una importante empresa china de telecomunicaciones resolvió su caso criminal en Estados Unidos. Leonardo Bonet nos tiene la información. Meng Wanzhou, alta ejecutiva de Huawei Technologies, el gigante chino de las telecomunicaciones, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia que le permite resolver las acusaciones criminales en su contra de acuerdo con su abogado y una carta de la entidad estadounidense. El convenio con Meng, gerente de finanzas e hija del fundador de Huawei, podría allanarle el camino para su regreso a China. Según la agencia AP, el documento que se daría a conocer en la Corte Federal de Brooklyn resuelve un enfrentamiento legal y geopolítico de años en el que estuvieron involucrados no solo Estados Unidos y China, sino también Canadá, donde se encuentra Meng desde su arresto en diciembre de 2018. La resolución es lo que se llama un procesamiento diferido, en el cual el acusado debe acatar ciertas condiciones
a cambio de que el Departamento de Justicia desista del caso. Reed Weingarten, un abogado de Meng Wanzhou, confirmó en un correo electrónico la existencia del acuerdo, pero no entró en detalles. Por otro lado, un vocero de Huawei no quiso hacer declaraciones respecto al delicado asunto. Y nos llegan noticias desde la frontera sur entre Estados Unidos y México. El campamento de migrantes haitianos ha sido levantado en Del Río, Texas, y fue desmantelado ya por completo. Jacopo Luzzi se encuentra en la Casa Blanca para comentar lo último sobre este asunto. Más de 14,000 migrantes llegaron a la frontera tejana de Del Río en la última semana, y después de días de caos, miles de personas acampadas bajo un puente y escenas brutales de cómo los agentes fronterizos a caballo enfrentaron a los migrantes, la situación vuelve lentamente a la normalidad. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, hablando en la Casa Blanca, defendió el operado de Estados Unidos. Respondimos con una gran cantidad de recursos para abordar las necesidades humanitarias de las personas, muchas de las cuales incluyen familias con niños pequeños. A partir de esta mañana, ya no hay ningún migrante en el campamento debajo del puente internacional de Del Río. Casi 2,000 migrantes haitianos fueron admitidos a Estados Unidos, otros 2,000 fueron deportados en avión y el resto se desplazó a otros puntos a lo largo de la frontera o volvió a México. Entre tanto, en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden asumió responsabilidad por lo ocurrido y dijo que los agentes acusados pagarán por sus actos. Habrá consecuencias. Es una vergüenza, pero más allá de una vergüenza, es peligroso. Está mal. Envía el mensaje equivocado a todo el mundo. Envía el mensaje equivocado en casa. Simplemente no es lo que somos. Estados Unidos y México parecían ansiosos por poner fin a la situación humanitaria cada vez más politizada en la frontera, que provocó la renuncia del enviado especial de Estados Unidos a Haití, Daniel Foote. No es solamente atender a los migrantes haitianos que por necesidad salen de su país, por necesidad y por la violencia. Entonces hay que hacer algo, y aquí la ONU se está tardando. En Washington, la legisladora demócrata Frederick Wilson dijo que el FBI ha seguido a través de charlas en Facebook los movimientos de los carteles que se benefician de esquemas de contrabando de personas y que se espera que 60,000 inmigrantes más hagan el viaje desde Panamá, Chile, Brasil y Ecuador. La cifra por ahora no encontraría confirmación por las autoridades de inmigración. Según las investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, el número de migrantes habría ascendido tanto y tan rápidamente debido a desinformación compartida en las redes sociales sobre la posibilidad de ingresar más fácilmente a Estados Unidos sin documentación en este periodo del año. La compañía de ropa deportiva Nike ofreció un pronóstico de ventas pesimista para la temporada navideña, culpando a la cadena de suministro. Las acciones de Nike fueron el mayor lastre para el Dow Jones y el S&P 500. La información con Alejandro Escalona. En la bolsa de valores, el S&P 500 cerró ligeramente al alza el viernes después de una semana volátil. Las ganancias de empresas como Facebook compensaron la caída de Nike. La empresa de ropa deportiva dio un pronóstico de ventas pesimista para la temporada de compras navideñas, de lo cual culpó a la cadena de suministro. Las acciones de Nike fueron el mayor lastre para el Dow Jones y el S&P 500. Las acciones de minorista de calzado Foot Locker también cayeron drásticamente. Facebook y Tesla fueron los mayores impulsos del S&P 500. Los inversores también están buscando señales de progreso en los proyectos de ley de gastos y presupuestos del presidente Joe Biden. Están escuchando Noticias de la Voz de América. El primer encuentro en persona del Quad, como se denomina la agrupación de las 4 principales democracias, líderes de Estados Unidos, Japón, Italia e India y Australia, se reunieron el viernes para avanzar en materia de vacunas COVID-19, infraestructura y cooperación tecnológica. La reunión se produce poco más de una semana después de que Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia anunciaran un pacto de seguridad en virtud del cual Australia recibirá submarinos de propulsión nuclear. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros.
esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América. La Casa Blanca dio a conocer el viernes que millones de contratistas federales deberán vacunarse contra el COVID-19 antes de diciembre 8 y que la administración agregará cláusulas a los futuros contratos gubernamentales para exigir vacunas. Un funcionario de la administración dijo el viernes que se están interpretando los requisitos de vacunación para los contratistas de manera amplia y que se extienden más allá de los contratistas del gobierno que trabajen en edificios federales. Y fíjese usted que el actor William Turner, de 90 años, va a viajar al espacio, no como el capitán Kirk en el USS Enterprise, sino como pasajero en el cohete de New Shepard de la empresa Blue Origin. Será un adelanto de su propio regalo de Navidad. Esto será en octubre. La información nos la trae nuevamente Alejandro Escalona. William Shatner viajará al espacio no en el Enterprise, sino a bordo de The New Shepard, un cohete del creador de Amazon, Jeff Bezos. El actor canadiense de 90 años, conocido por interpretar al Capitán Kirk en Star Trek, Viaje a las Estrellas, seguirá los pasos de su personaje ficticio. Shatner hará historia como la persona de mayor edad en viajar al espacio. El vuelo de 15 minutos tendrá lugar en octubre, aunque no está claro quién viajará con el actor. La ex supermodelo Linda Evangelista presentó una demanda por $50 millones por procedimientos cosméticos que, según ella, la dejaron brutalmente desfigurada y la convirtieron en reclusa. La modelo canadiense, una de las figuras más importantes en pasarelas y portadas de revistas durante los años 90, dijo en una publicación de Instagram que hace 5 años se sometió a un tratamiento para reducir la grasa corporal. Evangelista publicó en las redes que quedó desfigurada por el procedimiento Cool Sculpting de la empresa Celtic y que sufrió un efecto secundario llamado hiperplasia adiposa después de los procedimientos, que hace que las personas desarrollen hinchazón exagerada en las áreas tratadas. La demanda fue presentada en la Corte Federal de Nueva York por negligencia y publicidad engañosa. La ex supermodelo se sometió a múltiples procedimientos entre 2015 y 2016 para reducir la grasa en sus muslos, abdomen, espalda y mentón. Ahora nos vamos a 1977, cuando la cantante Charlene debuta en la Hot 100 con I've Never Been to Me. El tema alcanzó su punto máximo en el número 97. En 1982, el sello Motown contrató a la cantante y reeditó el sencillo, que logró ubicarse en el puesto 3 en Estados Unidos y el primer lugar en el Reino Unido. 1983, Billy Joel estrena el tema Uptown Girl, canción que alcanzó el tercer peldaño. Joel fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 1999 y en 1988 Bobby McFerrin conquista la cima de la Hot 100 con Don't Worry Be Happy. McFerrin ganó Grammy por grabación del año, canción del año y mejor vocalista pop masculino por la canción que forma parte además de la película Cocktail, protagonizada por Tom Cruise. Y en Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan la tercera dosis de vacuna para trabajadores de alto riesgo de contagio. José Bernalete nos dice que este anuncio ocurre el mismo día en que el presidente Joe Biden insta a los estadounidenses a colocarse el refuerzo de Pfizer. Una decisión poco usual emanan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades al aprobar la tercera dosis de la vacuna Pfizer para trabajadores en puestos de riesgo, incluso maestros y personal de atención al público, además de los médicos y enfermeros. La medida se adoptó a pesar de que una junta independiente había votado en contra de esta etapa de la inmunización. El presidente Joe Biden destacó que esta urgencia está sustentada en la investigación científica. La decisión de administrar la dosis de refuerzo, cuándo comenzar y quién la recibirá, queda en manos del científico y los médicos. Compramos suficientes vacunas de refuerzo y los consultorios médicos de los estados y las farmacias y los centros de salud comunitarios se han estado preparando para recibir vacunas. Biden recordó que así como las otras vacunas, el refuerzo de Pfizer es gratis y puede estar disponible en 80,000 puntos del territorio estadounidense.
Inicialmente, esta tercera dosis se había aprobado solamente para mayores de 65 años de edad y personas con condiciones de salud comprometedoras. De hecho, datos recientes indican que solo hay un caso positivo confirmado por cada 5.000 estadounidenses completamente vacunados por día. Están lo más seguro posible, están en buena forma y estamos haciendo todo lo posible para mantenerlo así. El presidente lamentó que aún existan 70 millones de estadounidenses con una sola dosis. Y en Estados Unidos han aumentado de manera importante los índices relacionados con la marcha de la economía nacional. Detalles con Leonardo Bonet en la nota económica desde Washington. La cantidad de personas que solicitó asistencia por desempleo en Estados Unidos aumentó por segunda semana consecutiva para ubicarse en 351,000, indicio de que la contagiosa variante Delta del coronavirus está entorpeciendo la recuperación del mercado laboral, al menos temporalmente. Según el informe semanal del Departamento del Trabajo, los pedidos de asistencia pública por desempleo aumentaron en 16,000 la semana pasada con respecto a la semana anterior. A medida que el mercado laboral se ha ido fortaleciendo, los pedidos de prestaciones, a menudo un reflejo de los despidos, han ido disminuyendo luego de alcanzar un máximo de 900,000 a inicios de este año, reflejo de la recuperación económica tras la grave contracción sufrida debido a la pandemia. Aún así, los pedidos de ayuda por desempleo siguen estando relativamente altos y antes del inicio de la pandemia en marzo de 2020 rondaban los 220,000 por semana. Según la agencia AP, los empleadores en Estados Unidos han estado aumentando sustancialmente sus contrataciones desde que eliminaron 22 millones de empleos en marzo y abril de 2020 como consecuencia de la crisis de salud. Desde entonces, la economía ha creado unos 17 millones de empleos a medida que ha avanzado la campaña de vacunación y la ciudadanía se anima a volver a salir de compras, comer en restaurantes o viajar. No obstante, las contrataciones, que en promedio suman unos 585,000 empleos en lo que va de año, disminuyeron a apenas 235,000 en agosto en medio de los estragos causados por la contagiosa variante Delta. En total, casi 2,800,000 personas estaban recibiendo prestaciones por desempleo la semana del 11 de septiembre, un aumento de 131,000 comparado con la semana previa. Días atrás, más de 8 millones de personas perdieron todas las prestaciones por desempleo al expirar 2 programas federales que cubrían a contratistas independientes y a personas que llevaban más de 6 meses desempleadas. Ambos programas fueron creados en marzo del año pasado para ayudar a la población en medio de la crisis causada por la pandemia. Otros 2,700,000 personas que recibían ayuda por desempleo a nivel estatal dejaron de percibir los cheques por $300 semanales la semana pasada. Primer encuentro en persona del Quad en la Casa Blanca en Estados Unidos. En el primer encuentro en persona del Quad, así se le llama a la agrupación de los 4 principales democracias, líderes de Estados Unidos, Japón, India y Australia se reunieron el pasado viernes para avanzar en materia de vacunas COVID-19 y lo que es la cooperación tecnológica. Nos informa nuevamente Alejandro Escalona. En el primer encuentro en persona del Quad, como se llama a la agrupación de las 4 principales democracias, líderes de Estados Unidos, Japón, India y Australia se reunieron el viernes para avanzar en materia de vacunas COVID-19, infraestructura y cooperación tecnológica. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió primero con el primer ministro indio, Narendra Modi, en la Casa Blanca, su primera reunión cara a cara desde que Biden asumió el poder en enero. Modi dijo que se establecieron las bases para una relación transformadora entre ambos países. Biden, Modi, el primer ministro japonés Yoshihide Suga y el primer ministro australiano Scott Morrison se reunieron posteriormente en la Casa Blanca. El grupo anunció varios acuerdos dirigidos directamente a China para reforzar la seguridad de la cadena de suministro de semiconductores y combatir la pesca ilegal. También se implementó una asociación 5G y planes para monitorear el cambio climático. El encuentro se produce poco más de una semana después de que Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia anunciaron un pacto de seguridad en virtud del cual Australia recibirá submarinos de propulsión nuclear.
Los retos de los diversos flujos migratorios en la región fueron expuestos durante una reunión sostenida por Estados Unidos y otros países al margen de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas, pero no se comunicaron decisiones concretas al respecto. Información con Jorge Gobián. Estados Unidos aprovechó la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas para abordar los desafíos migratorios con los cancilleres de México, Belice y Centroamérica, a excepción de Nicaragua. México abogó por el respeto de los derechos humanos de los migrantes, según indicó a La Voz de América la subsecretaria de Asuntos Multilaterales de ese país. Bueno, en primer lugar es importante decir que tenemos que tener una coordinación, sobre todo para que se respeten los derechos humanos de los migrantes, sea cual sea su situación o en el país que estén. Ese ha sido, yo creo que uno de los puntos más importantes. Por su parte, el Departamento de Estado destacó en un comunicado que la conversación se centró, entre otras cosas, en avanzar en los esfuerzos conjuntos para responder al éxodo desde el Triángulo Norte, pero no brindó detalles sobre compromisos específicos sobre el tema. Las conversaciones ocurrieron mientras la Casa Blanca es objeto de críticas por el trato a miles de migrantes que acampan en su frontera con México y por la expulsión de cientos de haitianos. No es un problema que es simple, que digamos solamente trata una línea de trabajo, es algo que está muy enraizado obviamente en nuestra región y va a llevar su tiempo, pero es una política que obviamente estamos poco a poco desenvolviendo y tratando no solamente con mucho cuidado, pero también con mucha inversión. Desde Naciones Unidas, Jorge Agobián. Pandemia y medio ambiente, temas centrales en la Asamblea de la ONU. Tras la asistencia de numerosos líderes mundiales a la 76ª Asamblea General de la ONU, damos una mirada a las expectativas sobre el control de la pandemia y las condiciones climáticas que enfrenta el planeta. Laura Sepúlveda, corresponsal en Nueva York, nos hace este recuento. Cerca de 100 países en vías de desarrollo recibirán las 500 millones de vacunas que serán donadas por Estados Unidos, según se conoció durante la Asamblea General de la ONU. Será un paso para reducir la brecha al acceso a la inmunización destacada por el canciller mexicano. Mientras el 33% de la población mundial en países de renta alta ya cuenta con al menos una dosis de la vacuna, solamente el 1.4% de los habitantes de países de bajos ingresos han tenido acceso a una vacuna. La cantidad que será enviada a países latinoamericanos aún no está definida, pero funcionarios del gobierno estadounidense afirman que la región es una de sus prioridades. El tema central de la Asamblea General es la reducción de la huella humana en el medio ambiente y el delegado de la Casa Blanca para Asuntos Climáticos se refirió a Brasil, que posee el gran pulmón vegetal que es el Amazonas. En términos de Brasil, necesitamos ayuda con el tema de la deforestación del Amazonas. Tenemos que reducir la deforestación, estamos trabajando con el gobierno y estamos teniendo buenas conversaciones. Las naciones participantes del evento, que reúne cada año a líderes mundiales, reiteraron su compromiso en esta materia. La humanidad necesita crecer. Así destacó el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, al referirse a la necesidad de llevar a la práctica los acuerdos plasmados en papel. Estados Unidos Aerolíneas continúan reportando casos de pasajeros violentos. La Administración Federal de Aviación advierte que los incidentes con pasajeros que se niegan a utilizar la mascarilla por regulaciones vigentes han disminuido, pero pide que se mantengan las multas. La información con Yoconda Tapia. Autoridades federales de aviación en Estados Unidos advirtieron que la tasa de pasajeros que califican como rebeldes en los vuelos de las aerolíneas han disminuido drásticamente desde principios de este año, pero en su mayoría no ha cambiado en los últimos 3 meses y sigue siendo más del doble del nivel observado a fines de 2020. La Administración Federal de Aviación se atribuyó el mérito de la reciente disminución, vinculándola con el uso por parte de la agencia de multas mayores contra los infractores que suman más de $1 millón. En una audiencia realizada en el Comité de Transporte de la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense, el administrador de la agencia federal, Stephen Dixon, destacó que su trabajo está teniendo un impacto y la tendencia se está moviendo en la dirección correcta, pero agregó textualmente: necesitamos que el progreso continúe. Esto sigue siendo una seria
amenaza para la seguridad. El legislador demócrata por Oregon, Peter DeFazio, destacó durante la audiencia que los incidentes reportados son más que suficientes para tomar acciones y manifestó que pese a la disminución que se experimenta, se debe ser más drástico. Todavía es demasiado alto. Creo que la tolerancia cero y las multas publicitadas tienen un impacto, pero necesitamos más procesamientos cuando hay incidentes violentos graves en los aviones y es necesario que haya más cooperación entre las aerolíneas, los aeropuertos, la policía local y las autoridades federales, y espero que podamos conseguir eso. Los enjuiciamientos penales son raros y por lo general se dejan en manos de las autoridades locales. El Departamento de Justicia dijo que presentó cargos en un tribunal federal contra 16 acusados en un período reciente de 10 meses, según la publicación de viajes Skift. La Administración Federal de Aviación dijo esta semana que las aerolíneas han reportado 4.385 eventos que involucran a pasajeros ruidosos este año y el 73% de ellos involucran a pasajeros que se niegan a usar mascarillas que son requeridas en los vuelos por regla federal. En Colombia, la crisis social en Necoclí persiste por el represamiento de migrantes haitianos que, guiados por redes sociales, mala información y pagando a coyotes, buscan llegar a Estados Unidos. Desde Colombia, la información con Manuel Arias Naranjo. Con más de 18.000 migrantes en sus calles y playas, Necoclí, en el norte de Colombia, continúa en crisis social y sanitaria. Su hospital está a punto de colapsar ante la gran cantidad de pacientes que a diario se deben atender. Y es que la llegada de refugiados no se detiene e incluso, gracias a las redes sociales, los migrantes ya traen instrucciones precisas de cómo afrontar la travesía, como relató a La Voz de América Neider Pupo, gerente del hospital de Necoclí. Ellos ya habían direccionado a dónde tienen que llegar, de las personas que lo pueden recibir, cuánto cuesta el alojamiento, cuánto cuesta el trayecto, porque hay familiares o amigos que ya han hecho la travesía y se comunican por las redes sociales hasta por el mismo teléfono celular. Asimismo, las redes de traficantes de personas utilizan toda clase de estrategias para lucrar con la necesidad de los migrantes, en su mayoría haitianos, provenientes de Chile y Brasil. El director de Investigación Criminal e Interpol, general Fernando Murillo, afirmó que una red recientemente desarticulada por la policía colombiana retenía a los migrantes hasta que no completaran el millonario pago por la travesía. Para evadir las acciones de las autoridades también se utilizaron algunas casas en unos resguardos indígenas, donde tenían en contra de la voluntad a los migrantes, a los cuales les retenían sus pertenencias y los pasaportes. Entre tanto, el gobierno colombiano continúa realizando trámites con su homólogo de Panamá en busca de aumentar el número de migrantes que a diario puedan cruzar la frontera, hasta ahora establecido en 500. No obstante, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, recalcó que la solución a este fenómeno es indudablemente multilateral. Y Estados Unidos ha recibido duras críticas por su gestión fronteriza luego de la masiva llegada de migrantes haitianos, tanto desde la propia administración como desde la oposición. Información con Judith Martín. La frontera sur de Estados Unidos vive agitadas jornadas marcadas por migrantes haitianos que huyen de la pobreza con el objetivo de iniciar una nueva vida en Estados Unidos, lugar que para muchos simboliza nuevas oportunidades y prosperidad. Las imágenes desoladoras desde el improvisado asentamiento en el puente internacional en Del Río, que conecta la ciudad mexicana de Acuña con el estado de Texas, siguen siendo impactantes luego de que cerca de 15.000 migrantes haitianos se concentraran durante el fin de semana. Sin embargo, ante la operación masiva de deportaciones emprendida por el gobierno del presidente Biden, muchos haitianos tomaron la decisión de cruzar nuevamente la frontera y volver a México para evitar ser trasladados en avión hasta el país caribeño. En medio de esta caótica situación, el enviado especial de la Casa Blanca para Haití, Daniel Foote, dimitió por lo que él calificó como una deportación inhumana del gobierno de Biden y afirmó que no permitirá que se le asocie con la expulsión de miles de refugiados haitianos. El diplomático se mostró duro y contundente y aseguró que el enfoque de la política estadounidense para Haití está siendo profundamente defectuoso y añadió que sus recomendaciones fueron ignoradas y descartadas, cuando no modificadas, para proyectar una narrativa distinta a la mía, sostuvo.
El manejo de la crisis migratoria por parte de la administración Biden es objeto de constantes críticas. Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, defendió la gestión del presidente Biden y recordó la vigencia del Título 42. Y eso es todo por hoy en Noticiero Internacional. Gracias por haberme permitido traer los principales acontecimientos de Estados Unidos que tienen directa incumbencia con Latinoamérica también. Algunos hechos de Latinoamérica y el mundo se los presentamos acá en Noticiero Internacional. Esta es una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento a The Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos para darle siempre información a usted de primera mano. En nombre de todo el equipo y en mío personal, le deseamos un maravilloso día lunes y por favor, cuídese mucho.